El término terian es una forma abreviada de teriantropía, proveniente del griego terión, bestia, y antropos, humano. Su traducción aproximada es persona-animal o animal-humano. Originalmente el concepto aparece en mitos y leyendas de seres capaces de transformarse entre un animal o un humano, como los hombres lobo o figuras de la mitología egipcia con rasgos animales y humanos. En la actualidad, la comunidad terian agrupa a personas que se identifican de manera psicológica o espiritual, como no humanas, asociándose con un animal específico al que llaman teritype. ¿Pero qué es ser un terian? En muchos videos que circulan en las redes sociales vemos a jovencitos usando máscaras u otro accesorio que los identifica con algún animal. Desde el punto de vista psicológico, algunos dicen que tiene que ver con la personalidad, con los procesos mentales o con la identidad. Otros dicen que es neurológico y que no es una elección, sino que la persona ya viene desde su nacimiento con esas inclinaciones. Hay otros que lo ven desde la manera espiritual y que es una reencarnación, un alma animal que está dentro de ellos y que ellos actúan así por las experiencias. No dicen ser que son animales, tampoco dicen que su ADN ha cambiado ni hay una transformación física en ellos. Surge una pregunta como cristianos: ¿cómo hablarles bíblicamente? Muchos de estos jovencitos que vemos en los videos, yo me hago una pregunta y me imagino que usted también ya se la ha hecho. Se les nota que aún viven bajo techo de sus padres. Yo me pregunto, ¿dónde están sus padres? ¿Dónde están sus tutores? ¿Por qué hemos llegado hasta este punto? ¿Por qué estas situaciones? La respuesta siempre está en lo mismo, en las pantallas, en las redes sociales. No hay un acompañamiento hacia los hijos. El papá o la mamá está en las redes sociales, encerrado en una pantalla. No hay tiempo para los hijos y los hijos están imitando también a los padres. Hay bebés que todavía ni siquiera han cumplido un año, pero ya tienen su propia tablet, su propio teléfono y pasan horas en redes sociales viendo videos sin ninguna supervisión de un adulto. No hay responsabilidad del adulto hacia los niños. Pero me surge una pregunta: ¿cómo hablarles bíblicamente a los terian? Tengo 4 ejemplos. Génesis 1:26 al 27. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. El 27 dice: y creó Dios al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Dios nos hizo de acuerdo a su imagen, a su identidad. Nos ha dado de sus atributos. No nos hizo como animales. Y este es el problema de muchos, que nos hemos alejado de la palabra de Dios, de lo que nos dice la Biblia. Yo aquí tengo este micrófono. Este micrófono se hizo para un fin, y es amplificar los sonidos. El micrófono no puede decir que se autopercibe como un martillo o como un vaso para agarrar agua. La Biblia nos dice que Dios nos hizo a su imagen. Somos el reflejo de la imagen de Dios. Nos ha puesto para gobernar sobre los animales, no para imitarlos. El segundo ejemplo es el de Nabucodonosor. En este yo sé que hay muchos, he escuchado algunos que dicen que no es posible compararlos con Nabucodonosor. Para el que no sepa la historia, Nabucodonosor fue un rey de Babilonia. Este rey, por andar de jactancioso,
de orgulloso, Dios lo castigó y le entorpeció su mente a tal grado que llegó a ser como una bestia, como un animal. Estas personas que ahora se visten con máscaras y con todos los accesorios que ellos usan, lo hacen por voluntad propia. Y podríamos decir que probablemente se han entorpecido su mente. Pero no es ese el camino. Yo quiero decirte que no eres parte de una tendencia. No es necesario formar parte de grupos donde se nos desvía de la imagen que Dios ha depositado en nosotros. Y aquí hay otra cosa muy importante que resaltar. Nosotros algún día daremos cuenta a Dios. ¿Qué tan cerca le llegamos a reflejar su imagen? Sus características, sus atributos, lo que Dios ha depositado en nosotros. Somos seres pensantes, dominantes. Dios no nos hizo para que nos pareciéramos a un lobo, a un lagarto, a un perro. Él nos dio de su imagen. La siguiente cita es en Romanos 1, 19 al 23. Es una joya, una maravilla lo que nos dice en estos versículos. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaran ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. La Biblia es clara. Nos hizo a su imagen. Y nadie tiene excusa. No hay excusas ante la palabra del Señor. Son decisiones personales. Dios no tendrá por inocente al culpable. Y no he venido con un mensaje condenatorio, sino al contrario, con un mensaje de salvación. Pero está en nosotros aceptar o rechazar ese mensaje. La palabra de Dios es clara. Prefirieron desviarse a un camino equivocado. Quiero poner un ejemplo. Cuando compramos algún electrodoméstico, no le preguntamos al invento cómo usarse, sino que vemos el manual de quien lo inventó, del fabricante. Yo tengo que preguntarle a Dios con qué propósito Él me ha creado. No es como me autopercibo. El invento no puede decidir para qué fue fabricado, sino solamente su inventor. Y el otro ejemplo que le tengo es el hijo pródigo. La Biblia nos narra que hubo un muchacho que se rebeló en su casa y se fue con sus amigos a divertirse, según él, a vivir en delitos y pecados, a emborracharse, a vivir en drogas, hasta que se quedó sin nada. Entre ellos se quedó sin amigos, a tal punto que llegó a trabajar en una granja donde cuidó cerdos. Tanta era el hambre que tenía que él anhelaba comer lo que estaban comiendo esos animales. Se había extraviado. Entre más nos alejemos de la palabra de Dios, más lejos estaremos de los propósitos que Dios tiene para nosotros. Pero nunca es tarde para regresar al redil del Señor. Esto es lo que nos ofrecen las redes sociales. A través de estos medios vemos que el ser humano lo clasifican como una especie.
donde nos hablan de autopercibirse como una especie no humana, como animal, como criatura mítica o un personaje ficticio. Otros dicen que hay que identificarse de manera de género, identidad de género. Algunos dicen que son no binarios, de género fluido, agénero, bigénero. Otros nos hablan de la orientación, cómo te sientes o con quiénes te sientes identificado. Y también vemos la cultura. La identidad no es un proyecto personal, no es una autoexperiencia, no es sentirme cómo me identifico o con quiénes me identifico, sino buscar del Señor, mi Creador, quien me ha dado la vida. Aunque las redes sociales nos digan todo este tipo de cosas, nosotros debemos de buscar de la palabra de Dios, hacer que nuestros hijos se identifiquen con el Señor. El detalle es este: ¿cómo yo voy a ubicar a mi hijo en la palabra del Señor si yo mismo estoy apartado de ella? ¿Cómo yo voy a guiar a mi familia hacia el Señor si yo no lo busco? Esto es responsabilidad de los padres, de nosotros como padres, de discipular a nuestros hijos, de darles el ejemplo. En muchos casos, si no en su mayoría, estos muchachos vienen de hogares que no reciben atención de sus padres. Sí, es que estamos trabajando, ok. Todos trabajamos, todos pasamos ocupados en nuestros trabajos, pero siempre debe de haber tiempo para dedicarle a nuestros hijos, para dedicarle a nuestra familia. ¿Cuál es el error entonces? El punto de partida. ¿Por qué hoy se nos habla de autopercibirnos? ¿Por qué hoy estamos escuchando de cómo te sientes, con quién te identificas? ¿Con qué género te vas a ir? No ese es el punto de partida. El punto de partida no soy yo. No es estar enfocado en mí mismo. Usted y yo estamos vivos porque Dios quiso crearnos. Salmo 138, 8. El Señor cumplirá en mí su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Si en vez de estar buscando una nueva tendencia, de ver en qué estamos desperdiciando nuestro tiempo, buscamos del Señor, en oración, en su palabra, habrá un cambio para nuestras vidas. Hey, usted, padre de familia, busque de Dios, enderece su vida, para que sus hijos no busquen refugio en tendencias que solamente lo están desviando del camino, del propósito, del plan de Dios. Otro punto de partida es que Dios me conoce, aún antes de nacer, sin que nos conociéramos nosotros mismos, aún antes que las personas que dicen que hay que autopercibirse, Dios ya lo conocía a usted. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Dios tiene un plan. Nada en su vida es al azar. Todo es un plan y propósito de Dios. Hechos 17:26. De un solo hombre hizo las naciones, todas las naciones, para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Dios tiene un plan para usted y para mí, y es el plan de salvación. No nos apartemos, no nos desviemos, busquemos del Señor. Y el otro punto de partida que le quiero compartir es que Dios nos ama. Dios te ama ahí donde tú estás.
quiero que sepas que el Señor te ama. La primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 8, nos dice que Dios es amor. No nos dice que Dios tiene amor, sino que es su carácter. Al crearnos, Él expresa su amor y su voluntad. La vida no trata de autopercibirse. La vida no se trata de autopercibirme, sino de rendir mi vida entera al Señor, de darle mi corazón. Hoy es un buen día para rendirme al Señor y buscar de sus caminos. Dios les bendiga.